Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Y aunque parezca repetitivo, diré siempre lo mismo. Hoy, como siempre, vamos a meditar lo importante de tener una mente sana. Una mente sana. Que nosotros podamos servir a Dios con limpia conciencia. Para que alcancemos a discernir y siempre decidir por lo mejor. Siempre en la vida, siempre. Desde que Dios permite que abramos nuestros ojos, empezamos a tomar decisiones. Y unas que van a trascender y otras no tanto. Pero nuestra vida está llena de toma de decisiones. Y en cada una de ellas tenemos que aprender a discernir qué es lo mejor, no lo que me gusta, sino qué es lo mejor para mi vida. Dicen por ahí que tú puedes levantarte con un humor negro. Tú tienes que decidir si te pasas el resto del día con ese humor, afectando tu bienestar en todas las áreas, o cambiar la actitud. Así que siempre tenemos que aprender a discernir y escoger lo mejor. Porque no todo lo que a veces el mundo o las circunstancias, llámale como quieras, nos presentan, no todo nos conviene, no todo nos edifica, aunque de momento, escucha, pareciera ser que no es malo. Por ejemplo, cuando se te presenta la oportunidad de comprar una verdadera ganga, una verdadera oferta muy atractiva, pero en verdad es buena, pero la realidad es que no es tu tiempo ni tu momento, y que si tú decides adquirirla bajo el conocimiento de que no tienes la capacidad, la fuerza para poder pagar, por muy buena que sea, por muy deslumbrante que sea, tú te tienes que abstener, tú tienes que aprender a discernir, tienes que aprenderlo, o de lo contrario vas a perder bienestar en tu entorno y en ti mismo. Usted debe estar pensando que yo he de hablar de discernir, de decidir, y sí, pero entre el discernimiento y las decisiones está mezclada una palabra que se llama voluntad. Hoy voy a meditar con usted sobre la voluntad, la de Dios y la nuestra. Porque a veces nuestra voluntad, aunque parezca increíble, por falta de una convicción, se hace más fuerte que la voluntad de Dios. Pero no porque sea más fuerte, pero así es. Hoy quiero meditar esto. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando alguno deja pasar la oportunidad debido a que es un cabeza hueca, a su indiferencia o a su inmadurez? Dejó pasar la oportunidad en la que no estaba arriesgando lo que dije hace rato. No va a comprar algo que va inversa a su voluntad, sino que se le presenta la oportunidad, digamos, de un buen trabajo. ¿Qué se le viene a la mente? Entre otras cosas, usted va a decir, ¿sabe qué, hermano? Me han dicho a mí, no tiene la voluntad necesaria para ser
o entrarle a lo que le están ofreciendo. Y es desesperante, hermano, me dicen. No tiene la voluntad, tiene la capacidad. Fíjese, es el colmo de los colmos. Tiene la capacidad, por eso le están ofreciendo ese trabajo, que lo va a sacar de su mediocridad, pero no tiene la voluntad. Cabeza hueca, irresponsable, inmaduro. Tiene la capacidad, pero también el temor es más fuerte que su voluntad. Porque su flojera a veces es mayor, como dice el Señor. Dice, al perezoso le es trabajoso llevar del plato de la sopa a la boca. Tiene hambre, pero no tiene voluntad para hacer lo que conviene. Voy a estar repitiendo lo que conviene. Entre la voluntad está el discernimiento y la convicción y las decisiones. Así es la cosa. Hay quienes dicen, no quiero estudiar. ¿Por qué? Porque no tengo la voluntad. O sea, no quiero pagar el precio, no tengo la voluntad de estudiar. Y ponemos por ahí trabas. Hace tiempo, creo que ya le platiqué una vez, que mi hijo Ricardo, en esencia, estaba en la preparatoria y pasó al 5º semestre. Y quién sabe quién le dijo por ahí que el 5º semestre era muy difícil, y a lo mejor sí, Pero yo le digo, sí es difícil, pero para el que no estudia, la escuela se va a aprender y te van a capacitar para que seas capaz. Pero si no tienes voluntad de estudiar, pues sí es difícil. Yo diría dificilísimo. Entonces él me llegó y me dijo, papá, con un corazón de que no te quiero defraudar. Bueno, así aparentaba la cosa. El 5º semestre es difícil. Le dije, mira, son más los que han pasado que los que han reprobado. Tú ve, y le expliqué lo que ya les dije hace ratito. A la escuela se va a aprender. Y uno tiene que tener voluntad. Voluntad para hacerlo. Platicaba con un ídolo mío que se llama Samuel Antenoche. Y le platicaba yo de la importancia, decía que le costaba trabajo para las matemáticas. Yo le dije, yo te puedo ayudar, yo conozco X persona, Y o Z. Si tú quieres, yo te pago esas 3, 4, 5 clases, él te la va a hacer ligera, porque el muchacho es muy bueno, el que enseña. Pero necesitas tener voluntad. En fin, hay gente que no tiene voluntad, porque muchos, la mayoría de nosotros, tenemos capacidad o nos tenemos que capacitar. Si no tenemos la capacidad ya inherente, tenemos que capacitarnos para hacer lo que tengamos que hacer. Pero se necesita voluntad. Voluntad. En esto de hablar de la voluntad, yo podría decir muchísimas cosas en la experiencia que Dios me ha concedido, que no es mucha, pero me la ha concedido, de por qué la gente fracasa, porque no tiene voluntad. Sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace o lo deja para el último. Se necesita voluntad, disposición para hacer las cosas. No al ahí se va, sino con sabiduría, con discernimiento, con decisión. ¿Pero qué es la voluntad? Pues la voluntad es la capacidad humana, busqué allí en los conceptos de bíblicos, de decidir con libertad lo que se desea hacer o lo que no se desea hacer. A esto Dios le llama un libre albedrío. Dios nos dio esa capacidad de poder decidir por lo bueno, pero aún para decidir por lo bueno se necesita voluntad. Voluntad.
voluntad para orar. Dígame quién no puede orar. Voluntad para tener comunión con Dios. Voluntad para hacer lo que bien conviene, hablando espiritualmente como secularmente. Se necesita voluntad. Mucha voluntad. Hace 8 días les platicaba yo cómo salió un libro que dice que en 40 días usted es Juan Camaney. Entonces yo digo, ahora tenemos 8 meses de confinamiento, 8 por 3, 280 días más o menos. Ya estamos acostumbrados, ya nadie debe de quejarse. Ya no debe haber uno que se queje. No hay. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, se necesita discernir, se necesita tener voluntad para alcanzar lo que bien conviene, lo que bien conviene. No puede ser diferente. No puede ser diferente. Entonces, Dios nos ha dado capacidad. Solamente que Él espera que usted y yo tengamos voluntad para hacerlo. Hoy vamos a meditar en esa voluntad. Mire, los seres humanos, los cristianos, nos fatigamos mucho o anhelamos mucho o deseamos mucho que Dios conozca nuestra voluntad. Siempre estamos bombardeando a Dios de lo que nosotros queremos. Esta es mi voluntad, esta es mi voluntad. Esto quisiera que pasara. Pero yo quiero juntamente con usted leer el Salmo 139. El Salmo 139, verso 3 al 4. Considere lo que Dios está diciendo. Recuerde, estamos hablando de la voluntad, pero vamos a hablar de la voluntad del hombre y de la voluntad de Dios. Perdón, de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Normalmente, la gente estamos ansiosos porque Dios conozca lo que nosotros queremos. Basados en este texto y un mundo de que hay en la Escritura, ¿usted cree que no sabe Dios qué es lo que queremos? ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es nuestra voluntad? Si Él quiere que nosotros oremos, no es por causa de que Él no conozca. Él sabe qué es lo que quieres antes de que tú hables. Y yo no quisiera entrar mucho en esto porque quiero hablar de la voluntad de Dios. Porque tú y yo, más que estar afanados, ansiosos, de estar hablándole de nuestra necesidad a Dios, usted y yo debemos estar afanosos, ávidos de conocer su voluntad. Porque si usted conoce la voluntad de Dios, bajo cualquier circunstancia, usted no va a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si usted conoce la voluntad de Dios, usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. La de usted ya la conoce Él, la de mañana. Ya sabe. Fíjese, usted se acuerda de Pablo. Pablo tenía una voluntad y aparentemente era buena. Era acabar con la gente del camino. Porque él no había descubierto que el gran yo soy, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y él era celoso de una religión. Y este hombre creía que hacía bien y que estaba sirviendo a Dios, matando a los hijos de Dios, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Esa era su voluntad. Pero usted sabe la historia, cómo el Señor se le apareció a Pablo. Y cuando él se encontró, con el Señor, él oyó una voz del cielo que decía,
Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios sabía la voluntad de Pablo, conocía también el corazón de Pablo, por eso Dios en su misericordia se le apareció a Pablo. Y esta es la respuesta que cada uno de nosotros debería de tener. Saulo de Tarso dijo de esta manera: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Cualquier otro hubiera dicho: pero yo a ti no te sigo, estoy siguiendo a la iglesia. El que persigue la iglesia me persigue a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y sin más preámbulo, lo que él ya sabía, lo que Pablo ya sabía lo que quería, Jesús ya sabía lo que quería. Entonces Pablo tuvo que cambiar su visión. Dijo: ¿qué quieres tú que yo haga? Enséñame tu voluntad. Eso es lo que usted y yo tendríamos que hacer siempre. ¿Qué quieres tú que yo haga? Usted ha de pensar que Dios le dio el itinerario de su vida y le dijo: aquí tienes tu diario. Aquí dice todo lo que vas a pasar, cómo vas a naufragar, cómo vas a quedar preso en tus últimos días. Aquí te dice: no, Señor, no es así la vida. Para nada. Le dijo: ve a la calle de la derecha. Ahí va a llegar un hombre y te va a decir qué debes hacer. Cuando uno se encuentra con Dios, está bien que le digamos lo que queremos. Es más, Él dice que le traigamos sus peticiones en nuestro corazón. Pero no tanto porque Él las desconozca, hermanos. Él quiere que lo haga para que tú sepas que Él te va a responder y que tú se lo pediste. Pero no porque lo ignore. No sé si me estoy explicando. Él sabe. Él sabe lo que esta noche yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer en la oración. Él sabe, yo todavía no sé ni qué voy a comer. De verdad, no lo sé. Pero Él ya sabe qué voy a comer yo. Y entonces, ¿qué pasó? Si fue y le dijo a Ananías, no se lo dijo a él, dijo: ve, porque instrumento útil me es este. Señor, tú no sabes que, ¿cómo que no sabe Dios? Sabía. Tú ve porque instrumento útil me es este, porque le voy a enseñar lo que ha de padecer por causa de mi nombre. Por eso, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y yo le digo en el nombre de Jesús, es súper importante que usted y yo aprendamos a conocer la voluntad de Dios día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, y aceptar la soberanía de Dios en su voluntad para nuestras vidas. Nadie de aquí, nadie que es cristiano debe estar ansioso ni angustiado permanentemente. Hermano, me da opción. Mira, hermano, somos materia, y me doy cuenta que Elías, Eliseo, a gente, Moisés, gente en un momento determinado tiene una lucha, pero no permanente. Yo mismo. ¿Será la voluntad de Dios esta pandemia? Pues yo he leído en la Escritura que oirás guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, principio de dolores. Si es su perfecta voluntad, pues hemos orado alguna vez: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y qué de mí? Estoy en la voluntad de Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive.
Yo sé que para vida o para muerte, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es importante que conozcamos la voluntad de Dios, la aceptemos, la experimentemos y salgamos más que vencedores. Para vida o para muerte. Porque sabemos que por la palabra de Dios dice, y si vivimos, esta es la voluntad de Dios, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. La voluntad de Dios es que sea que vivamos o que muramos, de todos modos, amados, somos de Él. Somos de Él. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase de alguien? Cuando hace cosas que no convienen. ¿Sabe? Usted escuchó que dice, es que se pasa haciendo su santa voluntad. Pero si es santa, ¿por qué te molestas? Porque se entiende que es su santa voluntad, según su observación, según su falta de entendimiento y de discernimiento, porque no puede ser otra cosa, es lo que le conviene. Pero la obviedad, la madurez, la sensatez, dice que eso no funciona. No funciona. Por eso cuando dice es su santa voluntad, es su santa. Para Él es apartada, para Él es buena, pero no es buena. No es buena. Porque lo que Él está escogiendo, Él está haciendo su voluntad, como el que no quiso ir a la escuela nunca, está haciendo su voluntad. Él piensa que porque muchos o algunos, sin ir a la escuela, lograron cosas, piensa que todos. No es todos. No es todos. Conozco gente que tiene negocios importantes, que tiene hijos, que a los hijos les importa un comino el negocio. Y los padres quieren que aprenda el negocio, pero ellos no quieren aprender el negocio. Porque su voluntad de momento que viven los padres es gastarse lo que ganan sus padres. Y después, caprice, finis, se murieron los padres, se acabó el negocio y él la está padeciendo por causa de lo mismo. Conozco varios negocios que, ¿para qué voy a hablar de ellos? Que eran un éxito, pero los hijos, se murió el padre y ahora ya no existen los comercios. Porque ellos, cuando debieron haber aprovechado, hicieron la mal llamada su santa voluntad. Mire, le voy a hablar que la voluntad de Dios es suficiente para tener una vida de bienestar espiritual, moral, económica, social, laboral. La voluntad de Dios es suficiente para que experimentemos una vida satisfactoria en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo económico. Entonces, la voluntad de Dios es que tú alabes a la mujer, pero la mujer que es alabada es la que teme a Jehová. La que teme a Jehová cumple con sus responsabilidades. El hombre que debe ser honrado, amado, es porque sabe honrar, porque sabe respetar, etcétera. Eso es la voluntad de Dios. ¿No te gusta? Pues lo siento. La voluntad de Dios en Juan 3:16 es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, el principio de eso es que el que cree en eso tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Ahí comienza una vida nueva. Ahí cambia nuestra visión, una vida eterna. Cambia nuestra visión, dejamos de ver las cosas pasajeras y ponemos los ojos a aquello que fuimos llamados. Esa es la voluntad de Dios. Pocos la entienden, los que no la entendemos, por eso buscamos más las cosas materiales. La voluntad de Dios es que tú no te pierdas. El guase te ayuda a que no te pierdas aquí. El Maps
te lleva donde quieras, menos al cielo. Nada. Puedes ponerle ¿cómo voy al cielo? Nada. No hay un mapa para allá. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Nadie, si no es por medio de Él, aceptando su voluntad. Pues yo me temo que entre nosotros y uno de los que me están escuchando dicen que al hacer la voluntad de Dios, les ha ido peor. Eso es porque tú haces tu santa voluntad. Pero no hay nadie en la tierra que haga la voluntad de Dios y le vaya peor. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna en ella. Así que si alguien me dice que porque le da a Dios lo que es de Dios le va peor, te va peor porque tú eres peor. Porque te excusas eres igualito que Adán y que Eva. Pero es la voluntad de Dios que hagas lo que conviene. Porque de tal manera amó Dios, al mundo que dio lo que más valía con propósitos eternos. Esa es la voluntad de Dios. Juan 3, ahí mismo el verso 19 dice lo que acabo de decir yo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su voluntad que lo que la luz dice, porque sus obras son y eran y serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no me hables de Dios. No me hables. Yo hago lo que... No me hables de Dios. Porque si me hablas de Dios, si tienes un corazón, van a ser reprendidas. Y te vas a dar cuenta que tu voluntad no es la voluntad de Dios. Eso es ser reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que somete su voluntad a la de Dios, entonces viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La voluntad de Dios. Hasta ahora dijo Jesús, yo obro porque las obras que me dio el Padre que hiciera, esas hago. Mi voluntad, en otras palabras, decía Cristo, está fundida con la voluntad de Dios. Y no quieres venir a la luz. Pero los que somos de Dios, venimos a la luz para que se vean que lo que hacemos es en obediencia a la voluntad de Dios. Su voluntad de Dios es que tú no vivas en las tinieblas. Mira, una voluntad efectiva es aquella que está acompañada de convicción. Cuando nuestra voluntad no está convencida de lo que es Dios, de lo que Dios quiere, o tienen otros intereses, esa voluntad no se va a sostener. Espero estarme explicando. Porque uno debe de estar convencido del Dios al que servimos para hacer su voluntad. Si tú no estás convencido de lo que Dios dice, lo que Dios es, haces tu voluntad. Como vas y gastas lo que no tienes, cuando Dios te dice no lo hagas, pero tu voluntad es más fuerte que la de Él. Y luego quieres que Él te mande dólares del cielo para que pagues tu cuenta, porque perdiste la amistad, porque perdiste qué sé yo, hasta pierdes credibilidad. Mateo 16, 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche lo que dice, no estamos jugando, escuche lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, vale. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Amén, amén. Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Deje de hacer lo suyo. Déjese de hacer su voluntad. No que no piense, no que no razone. Deje de hacer lo malo. Tenga la voluntad de dejar de hacer lo malo porque encontró a Cristo en su vida. Como Pablo, que estaba haciendo lo malo y ahora, ¿qué quieres tú que yo haga? La voluntad de Dios es el que robaba, ya no robe. El que mentía, pero agrego. No solamente que no robe, sino que trabaje. Que trabaje haciendo lo bueno con sus manos. Y anexo, que comparta. El que miente, deje de mentir. El que grita, deje de gritar. Esa es la voluntad de Dios. Lo contrario solamente nos acarrea males. Niéguese a sí mismo, dice, y tome su cruz, o sea, su responsabilidad. Lo que le toca hacer, lo que le toca llevar, conforme a mi voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y sígame. Porque todo, escúcheme bien todos, incluyéndome a mí, escuche lo que Dios dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Voy a decirlo. El que quiera hacer su voluntad, está out, está fuera. Y todo aquel que deje de hacer su voluntad y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Vea cómo la voluntad, dejamos de hacer cosas de Dios por hacer lo que el mundo nos dicta. Pues aquí hay un abanico muy grande. En esto de hacer lo que el mundo, es un abanico muy grande. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer porque la voluntad de Dios es esa, en ese abanico, y hacer lo que Dios dice. Ahí dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Qué? ¿Se da cuenta cómo Cristo, el Dios eterno, nos exhorta a usar nuestro libre albedrío entre discernir, decidir, para mezclar nuestra voluntad en eso que discernimos, entendemos, por eso decidimos? ¿Sí? Dios lo que quiere es que le sigamos y seamos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. Que nuestra voluntad esté fundida con la de Él. Eso es lo que Dios quiere. Romanos 12 dice, son cosas que Dios está hablando de la voluntad. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, si es que te das cuenta, la misericordia de Dios. Miren, no sé, yo no quiero faltarle, no es mi intención ofender a nadie, pero ¿cómo pensamos que la gente que no hace la voluntad de Dios ha entendido la misericordia de Dios? ¿Cómo? Yo no lo logro entender. Es por las misericordias de Dios que nuestra voluntad va a cambiar. Porque hemos entendido lo que es Dios, lo que quiere Dios, el amor de Dios. Hemos entendido la paz de Dios por las misericordias de Dios. Por lo que Él es, por lo que Él hizo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Como dice otra porción de la Escritura, antes presentabas tu cuerpo para la inmundicia, ahora ya no.
Y entiéndase que todo habla de nuestro cuerpo, es todo nuestro. El cuerpo no tiene voluntad, es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo una unidad. Dice ahí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no mediocre. No estamos aquí de una forma mediocre, vamos a cumplir y ahí nos vemos y seguimos la pachanga. No. Está triste porque no va a quebrar piñatas, ni es la voluntad de Dios. Que no va a festejar Navidad, pues ni es la voluntad de Dios. Es que no me voy a poder reunir con mi familia. Pues mire que sí es la voluntad de Dios que se reúna, pero cuando usted pudo, no quiso. No os conforméis. Dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la voluntad. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Así es. Primera de Tesalonicenses, vámonos rápido, 4. Del 1 en adelante dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Más claro? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Aunque ahorita vamos a leer algunos aspectos, es en todo. Habernos apartado de todo lo que no nos santifica. O sea, lo que no que si nos hace con aureolas, no, lo que no nos limpia. Y lo que no nos limpia nos ensucia. Y lo que nos ensucia nos hace daño. Dice ahí, que os apartéis de fornicación. Ay, qué bueno que nosotros no. La fornicación no nomás es física, es espiritual. Cuando cambias la gloria de Dios. Dice, por eso le digo, el principio es nuestra santificación en todos los aspectos. Me voy a atrever a leer el resto para que usted no nomás considere esto que vamos a leer, que está hablando con respecto a un matrimonio. Dice, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios. Usted ya lo conoce. Nuestra actitud es diferente. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano en nada. ¿Qué? En nada. En nada. No engañe a su hermano en nada. No lo engañe. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia. Esa es la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado a ser inmundos, sucios, en el pensamiento, en el alma, en el cuerpo, sino a santificación. Repite. Así que el que desecha esto que estamos leyendo, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¡Qué galardón! Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es lo que ruega? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Involucra la voluntad. ¿Cómo? Manteniendo vuestra manera de vivir
¿qué? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como enviados por el castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otra vez, encontramos la voluntad de Dios contra todo, para que nosotros aprendamos a desechar todo aquello que es malo. Todo. Dice que te sometas a tus autoridades superiores. Llámese rey, llámese como se llame, sométase. Usted, sométase. Pero nada, pero nada. Haga la voluntad de Dios. Cristo, cuando estuvo en carne, se sometió. Y fue humilde. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Recuerde, si su voluntad no es la de Dios, no va a llegar a conocer más allá de Dios. ¿Cómo pretende llegar a conocer más allá de Dios si su voluntad es contra Dios? ¿Me explico? ¿Cómo pretende? ¿Cómo pretende que Dios lo lleve a más? ¿Cómo usted osa decir, manifiéstame y muéstrame cuando te ha mostrado estas pequeñas, entre comillas, cosas y conoces su voluntad y no la haces? ¿Cómo? ¿Será la voluntad de Dios que ores? ¿Será la voluntad de Dios que sepas cuál es su voluntad? Gracias a Dios que tienes una escritura en la mano. Y no es leer por leer. Dentro de 8 días voy a meditar un poco en esto. No es leer por leer. No es leer, decir, me aventé 5 capítulos, si ni entiendes lo que leíste. No te aventaste ni uno. ¿Me expliqué? Y de eso voy a hablar dentro de 8 días, si Dios me presta vida, si es su voluntad. No te va a llevar más allá Dios. Solo haciendo su voluntad te va a llevar más allá. No es el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no te interesa? Pero además, ¿cómo vas a ir más allá si desobedeces la voluntad de Dios? Recuerdo cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar, entre esa oración dijo, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Quizás algunos de nosotros a veces pensamos, cuando escuchamos esta palabra como si viniera de mí, no viene de mí, viene de Dios. Y tú dices, se exagera. ¿Yo exagero? O sea, lo que acabamos de leer es mío, nació en mi corazón. Me acaba de Dios de iluminar, de inspirar para decirlo, o ya está aquí. Y lo que necesitamos solamente es que nos ilumine para que nos caiga el 20, como decimos coloquialmente. ¿Sí? Dios quiere mostrarte en realidad, cuando tú hagas su voluntad, que lo que Él te dijo en su voluntad es agradable y perfecta y te va a llenar, y te va a satisfacer, y te va a consolar, y te va a transformar, y te va a traer paz, y te va a traer gozo. Daniel en su corazón, cuando fue llevado a Babilonia, él dispuso en su corazón, él tenía voluntad de no contaminarse, y por ende, por esa convicción, de esa decisión, esa voluntad de no es que no se le hayan antojado las carnitas que hacía el rey, o no,
Él tenía una dieta muy diferente. Ellos eran, déjame decirlo así, cristianos. Y él decidió en su corazón no contaminarse, y eso lo llevó a grandes escalas, a grandes lugares. Sadrach, Mesach y Abednego, la misma historia, en el mismo lugar. Ellos sabían que la voluntad de Dios era no adorar a ídolos. Sabían que la voluntad de Dios era que oráramos. Sabían eso. Y a través, por cumplir la voluntad de Dios, los acercaron al fuego. Y todavía fueron tentados. Y les dijo el rey, les voy a dar una oportunidad antes de echarlos al fuego. Ni te gastes, rey, ni te gastes. Sábelo que nosotros no nos vamos a inclinar ante el ídolo, porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y porque no es la voluntad de Dios, tampoco mía, de nosotros. Así que no te mortifiques. De una vez, si algo vas a hacer, hazlo. Pero sábelo, que al Dios que nosotros servimos, estoy convencido, mi voluntad está con Él. Puede librarnos, lo conocemos. Pero si no, de cualquier manera, estamos dispuestos a morir por causa de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Usted ya lo sabe. Ni murieron, salieron triunfantes, Dios los exaltó, porque Dios así es. Ninguno de los que hacen su voluntad será jamás avergonzado. Moisés prefirió conocía la voluntad de Dios, pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los bienes temporales de esta vida. Él vivía en un palacio, él vivía de la mejor ropa, pero él prefirió hacer la voluntad de Dios y ser azotado y maltratado. Ya lo sabía, él ya lo sabía, que gozar de los placeres temporales de esta vida. Quizás algunos de nosotros prefiera gozar de los placeres temporales de esta vida que abstenerse de las cosas que no son la voluntad de Dios. Y por último, tenemos a Pablo. Cuando Agabo, ahí cuando estaban cuando habían naufragado y estaban ahí en la isla, vemos a Pablo, cuando Agabo le dice, ¿de quién es este cinturón? Un profeta. Dijo, pues mío. Pues quiero que sepas que te va a ir del cocol. Si vas a Roma, te va a ir así, asado. Dijo, ni me amedrentas. Porque yo no estoy dispuesto solamente a sufrir eso, sino a morir por la causa por la cual Dios me llamó. Eso se llama tener voluntad para hacer la voluntad de Dios. Dios nos bendiga a todos. Y nunca cambies la voluntad de Dios por ningún placer. Cumple con la voluntad de Dios, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como nuera, como sea. Cumple la voluntad de Dios. Hay quienes han retraído su mano de no hacer lo que Dios sabe que tiene que hacer. La ha retraído, haciendo su voluntad. Considere lo que le digo y el Señor le dé entendimiento.